nombre es Orlando Coronado Fernández, tutor del curso de sistematización. Estamos en la sesión del 21 de noviembre, sesión número 3 del curso, y estamos abiertos a sus consultas, dudas, cualquier comentario que tengan sobre el curso de sistematización. Lo que vamos a hacer es, inmediatamente voy a conectar déjenme ver, el curso de sistematización. Y, no, eso no. Esto no era. Es esto. Ok. Bueno, esto es lo que tenemos en Facebook, pero lo que nos interesa es esto, ¿sí? Entonces, bueno, este es el aula virtual de Sinergias. Ustedes ya la conocen, ya han entrado. Es muy sencillo participar en el curso. Simplemente ustedes requieren tener un usuario y una clave que se las brindará Sinergias. Y ustedes pueden, usualmente será su usuario y su correo electrónico como usuario y clave, ¿sí? Y ustedes eligen el curso al cual, obviamente, Sinergias lo tiene que matricular. Si ustedes no están matriculados, es un poco complicado que ustedes entren, pero podemos activar más adelante las opciones de automatriculación. Eso nos alivia bastante también el tema de la gestión del curso. Bien, pero bueno, ese no es el tema. Entramos al curso de sistematización que nos convoca. Y aquí tenemos las novedades. Creo que había una novedad. Algunos de ustedes me pidieron información sobre el tema de monitoreo y evaluación, porque obviamente sí hay cierta concordancia desde el punto de vista metodológico, pero no de enfoque, pero no de objetivo, con lo que es monitoreo y evaluación y con lo que es investigación. Entonces, sí les hemos pasado la información, el link al cual ustedes pueden acceder y ustedes pueden ver allí toda la información que tenemos en función a lecturas, materiales del curso para el tema de monitoreo y evaluación, ¿no? Que si ustedes consideran que lo necesitan, pueden acceder a esa información totalmente libre, ¿sí? A ver, entonces, bueno, está aquí, ¿no? Creo que deberíamos de ir a novedades, me parece. Si estoy bien. Sí, información, no, sorry, perdón, es información sobre planeamiento estratégico, que fue lo que me preguntaron. Bueno, y aquí ustedes dan clic y ustedes pueden acceder a la información. Entonces, aquí está el Drive, ustedes pueden simplemente seguirlo y acceden a la información. Bien, pero eso no es parte del curso, solo es un extra que ustedes pueden tener si ustedes así lo desean. Y bueno, aquí pueden ver ustedes los diversos cursos con los que cuenta Sinergias y la Universidad de Ducens, porque este curso, recuerden que se dicta de manera doble, se dicta con el auspicio de la Universidad de Ducens, que le da el soporte a los certificados, el soporte de universidad a los certificados, y también con Sinergias, ¿no? Que es una entidad peruano-holandesa que está capacitando en el tema o brinda herramientas para el desarrollo a entidades públicas y privadas. Ahora, tengo que comentarles algo que es interesante, ¿no? Cuando estoy en Holanda, viviendo en Holanda, Sinergias es más una entidad más holandesa que peruana, porque, bueno, pues, cuando estamos en Holanda nos dedicamos más al mercado holandés. Pero ahora que estoy en Perú, es más una entidad peruana que holandesa, ¿no? Pero bueno, así es el juego que tenemos en este momento, ¿no? Por el tema de la pandemia, que estamos aquí todavía. Esperamos estar el próximo año en Holanda y de todas maneras los cursos se van a seguir dictando desde Holanda. Espero darme el tiempo, ¿sí? Darme al menos unas horas durante la semana para poder dictar al menos un curso por mes. Es un poco complicado, pero sí, vamos a tratar de hacerlo. Bien, aquí los cursos que ustedes tienen, me parece que el curso que vamos a dictar inmediatamente a o sea, casi en paralelo, va a ser el curso de gestión para resultados. Lo vamos a lanzar tan pronto pueda, ¿ok? Entonces, estén preparados para este curso, me parece relevante, ¿sí? Generalmente no hacemos un sondeo para lanzar los cursos, sino más o menos lo hago en función de lo que considero relevante para la gente, para los profesionales en gestión del desarrollo. Bien, entonces me parece que gestión para resultados es relevante en estos momentos, ¿sí?
Ok, revisemos nuevamente el curso. Bien, estamos en el módulo 1 y les recuerdo nuevamente que cualquier consulta o duda que tengan, por favor siéntanse en toda la libertad de plantear cualquier duda que tengan. ¿Okay? Es importante que ustedes participen porque de esa manera enriquecen el curso. ¿Sí? Recuerden que este no es un curso en el cual yo les explico lo que ustedes ya saben, ¿no? El material está para eso, las lecturas están para eso, los PowerPoint, los videos están para eso, que ya están grabados, que ya existen. ¿Okay? Este espacio es un espacio de diálogo para que yo, desde mi experiencia, les pueda absolver dudas y ustedes también entre ustedes. Si, por ejemplo, Gladys tiene una duda y Eliana la puede responder, genial. ¿Okay? Ese es el modelo que estamos empleando más centrado en el alumno. ¿Ok? Y bueno, es el modelo que en realidad no estamos acostumbrados tanto a eso en la experiencia de América Latina, pero experiencias educativas que tenemos más en Europa están más enfocadas a ese nivel, ¿sí? A que sea más una especie de diálogo que se tiene con el profesor. El profesor puede plantear ciertas dudas, ciertas preguntas, dar un poco de luces para navegar mejor sobre los marcos conceptuales que nosotros tenemos, pero en este caso nos estamos enfocando directamente en la práctica, ¿no? Por eso es que es importante que vengan ya con sus dudas preparadas, ¿no? Básicamente con sus trabajos, si ustedes lo desean, un poco avanzados, para poder conversar sobre eso. Bien, en el módulo 1, que era básicamente el tema de generalidades, veíamos el tema de definir, de elegir la experiencia a sistematizar. Y obviamente aquí lo que queríamos era que cada uno de ustedes pueda manejar una serie de criterios para poder elegir la experiencia que quieren sistematizar. Hablando de experiencia, estamos diciendo proyecto, programa, política, iniciativa, intervención, etc. ¿Sí? La idea es que ustedes, con una serie de criterios que ustedes desarrollan, sepan cómo van a elegir una experiencia a sistematizar. ¿Ok? Bien, entonces esa es la intención del foro 1. Y obviamente conocer las generalidades del tema del desarrollo, ciclo de proyecto, etc. ¿no? Las ideas generales de lo que es una sistematización. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Las diferencias con el tema de monitoreo y evaluación, con el tema de investigación, etc. Bien, entonces eso era lo que se evalúa, ya se vieron algunas, ya he calificado la mayoría de las intervenciones, me parece, ¿sí? Sin más, no, si no hay hay algunas que son de último momento, ¿sí? Que ya lo voy a revisar con calma más adelante, ¿sí? No me aventuro todavía a corregir. Sí, hay una más, el resto ya están corregidas. Ahora vamos a darle una mirada a esa intervención, me parece interesante. A ver, entonces, soy responsable de una ONG peruana que tiene como objetivo el impulso y apoyo de las iniciativas económicas de sectores vulnerables en diversos lugares del país, donde justamente queremos sistematizar el actuar institucional en los últimos años. Interesante. ¿Mm? Ok, sí, irrelevante porque queremos saber cómo lo hemos hecho y si hemos estado haciendo las cosas bien. Y es importante que la sistematización también esté alineada con el marco de la entidad. ¿Ok? La sistematización tiene que ser, es un documento que les sirve a ustedes también de marketing. ¿Ok? También es posible, también ese es uno de los objetivos de la sistematización, poder de alguna manera convertirnos en un referente en nuestros temas con lo que nosotros, con nuestra expertise como entidad. ¿Ok? Ahora, para una entidad pública debe ser sí o sí. O sea, una entidad pública, en teoría, debería ser un referente en los diversos temas. El Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio de Hacienda de algún país es el referente en esos temas. Así de simple. ¿Ok? Igual pasa para los temas de desarrollo humano, para los temas de agricultura, etc. ¿Sí? Y generalmente, lo que sucede es que estas entidades públicas generan información, ¿ok? Y esa información es información referencial para otros trabajos, ¿sí? Justo conversaba con el tema de impacto ambiental con otros colegas y veíamos que, por ejemplo, en países como Colombia, ellos tienen un excelente sistema de desarrollo, de generación de información.
que es relevante, catastros, informaciones sobre temas ambientales, geológicos, etcétera, ¿sí? Que sirve mucho para el tema de inversiones, ¿ok? Otros países no lo tienen tanto, ¿no? Por ejemplo, discutíamos el tema de Perú, que tiene muy poco, ¿no? Entonces, eso es un tema que lamentablemente es relevante y lamentablemente en algunos países no hemos avanzado tanto. Bien, aquí en este caso ya se plantean tres experiencias. Eso es lo que yo más o menos les había planteado. Deberíamos de tener al menos tres experiencias, tres proyectos que deberíamos de ver. Veíamos aquí un programa de capacitación y asesoría a 200 microempresarios de metal mecánica y reciclaje de chatarra en Chimbote, ciudad de Chimbote, del 2015 al 2019, y seleccionó esa experiencia por ser aquella dentro del accionar institucional que está mejor documentada. Eso es excelente, eso es un criterio, por ejemplo. Tenemos la información para sacar adelante esa experiencia, para sacar adelante la sistematización. Es uno de los mejores criterios que podemos tener. También está otro criterio que veíamos, era el acceso a la información, el acceso a las personas que trabajaron en el proyecto. También es relevante, ¿no? Otro criterio podría ser el vínculo con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿sí? La coyuntura, etcétera, ¿no? Por ahora que tenemos la coyuntura del COVID por todos lados, puede ser relevante también, ¿no? Imagino que en los próximos años habrá toda una serie de experiencias que deben ser rescatadas de la pandemia, cómo, cómo las organizaciones, las entidades se han adaptado o no al tema de la pandemia. Yo ya estoy viendo que muchas entidades han hecho lo posible o no, lamentablemente, para poder adaptarse. Muchas han ido online, muchas no han podido hacerlo, muchas no tienen idea de qué hacer todavía, ¿sí? Tanto públicas como privadas, ¿sí? Ahora, en el futuro, lo que va a suceder, y por eso también se lanzó este curso, va a ser importante que aprendamos de lo que hemos vivido, ¿ok? Una entidad que no aprendió sobre sobre lo que gestionó o no durante la pandemia, ¿creen ustedes que va a estar aquí en los próximos 5 años? ¿Mm? ¿Creen ustedes que podrá sobrevivir la próxima pandemia? ¿Sí? Porque la pregunta no es si habrá o no una pandemia, la pregunta es cuándo, ¿sí? Y hemos tenido suerte con COVID porque no es tan grave, ¿no? Imagínense una pandemia con una tasa de letalidad un poco mayor. O sea, no estamos hablando de una tasa de mortalidad de 1 o de 0,5, solo una mortalidad de 2. Eso sería ya casi el doble de lo que tenemos ahora. Entonces, es un tema complicado de poder predecir, ¿no? Pero desde hace muchísimos años ya se estaba visionando, ya se estaba viendo esto. En el ambiente académico, perdonen que divague, en el ambiente académico, porque yo soy biólogo y específicamente soy microbiólogo, ya habíamos conversado, ya existía en la bibliografía algo como esto que podía venir. Ya estaba predicho. ¿Sí? Incluso el COVID estaba dentro de los top 5 virus junto al ébola, ¿no? Que podían convertirse en pandemia. Y bueno, ahí está. ¿Qué hicieron los gobiernos? No mucho. ¿Sí? Algunos gobiernos sí se han preocupado más, como Corea, porque ellos tuvieron una pandemia similar anteriormente, enfrentaron algo similar, y estuvieron o están mejor preparados. Por eso las pruebas moleculares vienen de allí. Ok, entonces, otro tema fueron las experiencias tenidas en el impulso a las iniciativas económicas de mujeres confeccionistas y artesanas de Lima y Cusco, y las experiencias tenidas en el impulso a actividades económicas amigables en el Medio Oriente, en el medio ambiente, perdón, en Oxapampa, en la Ceja de Selva. Ok, muy bien. Entonces tenemos tres, se refinan aquí los criterios, se responde por cómo y por qué se inicia la experiencia, ¿no? Se da una especie de diagnóstico previo con los antecedentes. Quienes involucran, es importante tener los involucrados. Ahora, esto es relevante conocerlos a mayor detalle, con nombre y apellido, ¿no? Con el mayor detalle posible.
¿Por qué? Porque los tenemos que contactar, tenemos que saber dónde están, quiénes son, qué cosa hacen, sus intereses, etcétera. ¿Sí? Es importante que todo el equipo que sistematiza conozca esto. ¿Mm? Pero bueno, como una primera instancia está genial que al menos tengamos una idea. ¿Mm? Pero las promotoras, por ejemplo, debe haber una lista de las señoras promotoras, donde se encuentran, sus nombres, etcétera, ¿no? Forma de contacto, etcétera. Cómo se desarrollaron los hechos, ¿sí? Que tiene que ver con el ciclo del proyecto, cuál es la situación actual, el momento en el cual estamos haciendo la sistematización, cómo se desarrollaron los hechos, ah, qué lecciones y aprendizajes se pueden extraer. Eso es a priori, ¿no? Bien, parece genial. El requisito de la... Ok. Puedo calificarla directamente. Ok. Hubiera podido calificar un poco más, pero el problema está que esto se ha mandado el 17 de noviembre, un poco tarde. ¿Okay? Entonces, no es justo para alguien que lo presentó un par de semanas antes. ¿Mm? Bien, entonces terminamos esto y vamos a ver el tema del examen, que todavía está ahí. Tenemos 42 intentos. Ahí lo tenemos. Ustedes pueden ver ya los resultados de muchos de sus compañeros. ¿Sí? Recuerden que tienen ustedes 2 intentos y el intento que el sistema va a considerar va a ser el intento con mayor puntaje. Bien, ustedes ahí tienen la información. Yes. Ok, bien. Ya está. Vamos al módulo 2. No discuto el tema del examen porque ustedes tienen todavía oportunidad de darlo. Recuerden que el examen se puede dar durante el resto... No, el examen ya ha cerrado, ¿sí? Necesitaré por parte de ustedes, si tienen alguna comunicación, alguna duda, extensiones que ustedes necesiten, yo comprendo la situación, ¿sí? Entiendo que, por ejemplo, Centroamérica tiene problemas en este momento, Perú los ha tenido, ¿sí? Los tenemos todavía y los vamos a seguir teniendo los, por las siguientes 2 o 3 generaciones. ¿Ah? Perdone que sea pesimista. ¿Sí? Y así, ¿no? Yo entiendo las circunstancias, ¿no? Estamos en circunstancias que son normalmente sui generis, ¿no? Normalmente complicadas, ¿ok? Porque aparte de este maravilloso contraste que tenemos en América Latina, tenemos la pandemia, ¿sí? Entonces, sí, yo entiendo bastante, ¿sí? Yo soy peruano, obviamente, y conozco la realidad de América Latina, he trabajado en varios países latinoamericanos, pero también he estado cerca de 15 años en Europa. Entonces, y también entiendo que hay reglas, normas, cosas que se tienen que hacer, cosas que son inviables en países como los latinoamericanos, ¿sí? El tema de orden, ¿no? Puntualidad, ese tipo de cosas, pagar impuestos, ¿no? Cuidado de los niños, ¿no? Algo, ¿no? que en otros países es impensable, por ejemplo, justo, perdonen que divague, ¿eh? Pero si ustedes tienen alguna consulta, díganme. Si no, yo sigo divagando. No, justo ahora teníamos una discusión con algunos compañeros de un máster que tuve aquí. Es interesante porque estábamos haciendo compras con mi esposa y ella vio a una señora con un niño de 3 años mendigando. ¿Mm? Y para mi esposa, que es holandesa, eso es impensable. O sea, ella no comprende, ¿no? ¿Cómo es posible que la policía no va y se lleve al niño y lo ponga en una casa de acogida, que atienda a la mamá? Ese tipo de cosas que son muy, muy, muy... En Holanda, por ejemplo, es impensable. O sea, una persona no puede estar en la calle con un niño de 3 años pidiendo limosna, ¿no? Eso no se da. No es que es posible que sí existan personas sin hogar, pero el Estado los va de alguna manera u otra, proteger, ¿no? Porque esa es la función del Estado. En algunas realidades latinoamericanas, al parecer eso se ha olvidado, eso no se considera, no nos importa, etc. ¿Sí? Entonces, es importante comprender ese contraste, ¿no? Que hay otras realidades en las cuales
los problemas que nosotros vemos día a día en nuestras ciudades, en nuestras regiones, etcétera, rurales también, eh, no son la normalidad en otros lugares del mundo. ¿Ok? Bien, entonces, sí, y yo entiendo, ¿no? Pero también entiendo que hay que tener un orden y también entiendo la manera de pensar de otras realidades que, de un punto de vista, tienen un poco más de avance que nosotros, aquí en esta región. Bien, entonces, seguimos viendo el módulo 2. En este caso ya era definir la experiencia de desarrollo, definir el proyecto que vamos a sistematizar, ajustando lo que ya hemos visto antes. Otro tema es, una vez que ya sabemos qué cosa vamos a sistematizar, o sea, qué proyecto vamos a trabajar, qué programa vamos a trabajar, la siguiente opción va a ser definir los objetivos del plan de sistematización, o sea, qué queremos lograr con ese plan de sistematización. Ya habíamos visto ciertos, yo ya les he comentado algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, tener un instrumento para convertirnos en referente, tener un instrumento para mejorar nuestra gestión como entidad, etc. Sí, eso depende de ustedes, ¿no? Yo tengo algunas ideas, pero eso depende más de cada entidad. Un objetivo general y objetivos específicos, 2, 3, máximo 4. Los objetivos específicos van a estar en función del desarrollo de las metodologías, del desarrollo ya en sí de la sistematización, de la metodología del plan de sistematización. Ok, me parece que el sistema nos está dando 10 minutos más. Ok, me parece raro porque antes eran solo 40, quería hacer la sesión de 40 minutos, pero bueno, si por ahora el sistema se corta, quédense en línea, yo vuelvo a entrar, ¿no? Entonces no se preocupen si el sistema se corta. Al menos debería de darme 40 minutos. Pero bueno, eso no funciona. Entonces, desarrollar también la guía de los actores de la experiencia, lo que ya les comentaba, ¿no? Y también ya definir el eje de sistematización, aunque sea en una primera aproximación. Y aquí tenemos ya algunos elementos para poder elegir el eje de sistematización, tenemos algunos ejemplos, y bueno, ustedes pueden ya empezar a desarrollarlo. Y esto, por ejemplo, aquí ya tenemos algunas respuestas que no he calificado todavía. Mirna nos plantea, y Mirna creo que está aquí, ¿sí? Nos plantea, la experiencia es el programa intercultural de formación de formadores de manejo forestal comunitario, guías de bosque, ¿sí? Sería interesante aquí plantear dónde es, ¿sí? El marco temporal en el cual se da la experiencia, también es importante, desde el principio, ¿ok? Si no se hace aquí, se tendrá que hacer luego, de todas maneras. El objetivo general, general, implementar el programa piloto. Les voy a pedir que cuando utilicen siglas, tomen en consideración que no todo el mundo maneja las siglas que ustedes manejan. Esta información tiene que ser disponible para sus pares, para otras organizaciones, entidades, en general, ¿no? O sea, ustedes lo pueden tener en secreto si ustedes quieren, ¿ok? Pero lo esencial una de las cosas esenciales de la sistematización es que se pueda socializar la información. Entonces, siglas, les voy a aconsejar si utilizan siglas como la ONU, por ejemplo, la OMS, ok, todo el mundo las conoce, pero siglas como estas de pronto no son conocidas por todos. Entonces mi sugerencia es, deberían de poner el nombre completo, ¿ok? Servicio forestal, me imagino que es esto, ¿sí? Pero me puedo equivocar. Y en coordinación con las organizaciones indígenas nacionales y regionales dirigido a los... Ok, implementar el programa piloto. Ok, recuerden que el objetivo de la sistematización tiene que ver con el proceso de sistematización. ¿Ok? ¿Para qué sirve? Para la entidad. Entonces, hay una, por ejemplo, el objetivo de la sistematización tiene que ser, en general, aprender de la experiencia, por ejemplo, de la experiencia X, Y, Z. El objetivo general, ¿no? Al final de la sistematización, tener un documento base de referencia para mejorar nuestra gestión, un documento que nos permita ser referente, por ejemplo, ¿no? Ese podría ser un objetivo general un poco más útil para ustedes, porque esa es la expresión en realidad. Los objetivos específicos, revisar la propuesta
Ok. Revisión de documentos. Yes, ¿sí? Actualización del contenido. Ok. Recuerden que esto es parte, estos objetivos son ya para el proceso de sistematización. Esto de actualización de contenidos puede ser algo a posteriori, se puede hacer luego. ¿Ok? Pero ustedes en la sistematización no actualizan contenidos. Ustedes extraen la información, la sistematizan, la ordenan, aprenden de esa información, o sea, de esos datos los convierten en información, aprendemos de ellos y obtenemos conocimientos. Esa es la idea. Con eso sí es posible actualizar contenidos, definitivamente. ¿Ok? Pero esto escapa. Y sistematizar el proceso de implementación eso no es tan específico. Yo pensaría, por ejemplo, del desarrollo de las metodologías, los instrumentos, las guías que tenemos ahí para la sistematización. Actores, 20 pobladores, quiénes son, dónde están, cuáles son sus intereses, cómo los contacto, etcétera, directos e indirectos. 10 expertos, no me dice mucho, quiénes son, dónde están, nombre y apellido, etcétera, cómo los contactamos, etcétera, correos, teléfonos, etcétera. Eje de sistematización. Y esto es importante porque cuando esto está claro, el eje de sistematización cae por su propio peso. ¿Cómo se está realizando el proceso de implementación? Bien, ¿ok? ¿Qué aspectos se deberían de considerar? Se deberían considerar durante el proceso de implementación, ¿ok? ¿Qué aspectos se deberían de considerar para qué? Obviamente, para que el proceso de implementación sea exitoso, para que el proceso de implementación sea más rápido, por ejemplo. Pero esto debería también ser claro, porque esto nos enfoca un poco más. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué aspectos se deberían de considerar para no equivocarnos? ¿No? ¿Qué aspectos se deberían de considerar para que todos los actores participen? Etcétera. ¿Sí? Esa es una pregunta un poquito más clara para su eje de sistematización. Bien, entonces eso era lo que yo veía aquí y ahora obviamente no tenemos el tiempo para ver todo, ¿sí? Pero para eso están sus consultas. Si tienen alguna consulta o duda durante esta hora que vamos a manejar, por favor tengan toda la libertad, como ustedes ya saben. El módulo 3, el módulo 2, también tiene un examen, ya tiene 35 intentos, genial. Me parece interesante, en cada módulo hay menos intentos, ¿ok? Pero bueno, es parte de la... Bien, entonces sí, tenemos intentos, genial, 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 genial. Bien. El examen 2 es un poco más complejo porque tenía más preguntas. El examen 3 tiene también 20 preguntas. No, el examen 1 tenía creo que 6 preguntas. Lo hicimos sencillo para que ustedes no se saturen, para que no se asusten. Pero ya el módulo 3 ya pues nos enfrentamos a algo un poquito más elaborado. El módulo 3, que es el que nos convoca, si ustedes tienen alguna duda con respecto a eso, por favor, tengan toda la libertad. El módulo 3 plantea, las actividades que se van a evaluar van a ser definir los objetivos de su plan de sistematización. ¿So? En este caso, eso ya es mucho más concreto. ¿Sí? Si en una pregunta anterior se les preguntó cuáles son los objetivos de sistematización, ok, es como una pregunta preliminar y obviamente vamos a hacer aproximaciones sucesivas, ¿no? Esta pregunta es muy similar a la anterior, pero obviamente si ya respondieron la primera, les es mucho más sencillo responder a esta pregunta que es muy similar, ¿no? Los objetivos de su plan, ¿para qué están perdón, no para qué sistematizan, sino ya qué tienen que hacer para desarrollar su plan de sistematización, ¿ok? Objetivo general y específico. Desarrollar la guía 3, que es implementar, identificar fuentes de información, ¿sí? O sea, ¿dónde vamos a conseguir la información para, por ejemplo, responder a la pregunta que plantea el eje de sistematización? El plan de entrevistas, ¿sí? Por ejemplo, y para esto es necesario tener con mucha claridad a los actores directos e indirectos, ¿no? Y hay preguntas modelo que ya tenemos planteadas en la guía, que no es la idea que ustedes copien y peguen las preguntas. Estas preguntas tienen que adaptarse para cada actor, ¿no? Y para cada caso en función de sus propios ejes de sistematización. Para la experiencia que han elegido como grupo, sí se tiene, ¿no? Porque algunos de ustedes están trabajando con grupos porque son parte de una misma entidad, está totalmente viable y posible. O si lo hace en forma individual también.
que es el mayor de los casos en este curso, y en directa concordancia con el eje de sistematización y actores que se han desarrollado en el trabajo anterior, ¿sí? O sea, lo importante es basarse en lo que ya han trabajado anteriormente, para que se les haga más sencillo. Bien, hasta aquí lo que yo les quería comentar. Si tienen alguna duda o consulta, recuerden que yo no les voy a mostrar, esta es una guía y así deberían de hacerlo, ¿no? Lo que quiero ver es qué cosas han hecho ustedes y en función de eso hacer la crítica, el comentario para que ustedes mejoren, porque la información en realidad ya está ahí, ¿no? Para mí no tiene, como ya les he comentado, sentido repetir lo que ustedes ya deberían de saber durante el curso revisando la lectura. Bien, quedo abierto a sus consultas, dudas, comentarios, ¿sí? Y si no hay comentarios en los siguientes 2 minutos, puedo dar por concluida la sesión, pero estoy atento a sus dudas, ¿no? Tenemos todavía tiempo. Profe, buenas tardes. Sí, Natalia. Y en el caso de los actores, actores directos e indirectos, por ejemplo, el caso que mostró es el que había planteado, pero hasta este momento, como le había comentado en la clase anterior, recién se está haciendo este diseño de este programa, ¿no? Be careful with this because it's only for those dots. I need to put something extra. Yeah. No, I need to close it. Ok, perdón, Natalie, se nos cortó la comunicación. Déjame... no sé qué pasa, se desconecta esto. Ok, vamos a... Se me desconecta la computadora, no sé por qué. A ver, deme un segundo para volver a establecer la conexión con Facebook para que se siga lanzando esto. Stop converting. Okay, solo deme un segundo, por favor. Ok, entonces aquí. Y Natalie, tú puedes continuar, por favor. Si tienes alguna duda, la duda que me estabas comentando, por favor, continúa. Ajá, sobre el caso de los actores directos e indirectos. Como le había comentado, hasta este punto donde se está desarrollando este programa, bueno, o haciendo el diseño de este programa, tanto de contenido como el diseño modular que corresponde para el desarrollo, valga la redundancia, de este programa de capacitación. En ese sentido, en el caso de actores directos, lo que había puesto era 20 pobladores de las comunidades de Coronel Portillo. ¿Por qué? Porque a la fecha no se conocen cuáles comunidades van a ser, por eso lo puse así como que muy general, ¿no? Porque eso ya depende de las organizaciones indígenas, el de seleccionar a los participantes. Igual sucede en el caso de los actores indirectos, en lo que pongo 10 expertos técnicos, porque corresponde a las autoridades competentes elegir esas personas que van a participar en este curso. Por eso es que lo puse general, o cómo podría mejorarlo, porque claro, a la fecha no tengo específico, o sea, quiénes son esas comunidades ni qué personas van a ser, porque todavía está en un proceso. Eso sí es claro que todavía no cuentas con la información necesaria para este tipo de actores, ¿ok? Ahora, y obviamente como el proyecto todavía no se está implementando, está en fase de implementación, está en los primeros pasos, ajá, obviamente no cuentas con la información necesaria, ¿ok? No. Pero sí cuentas con el equipo de gestión de proyecto. Ya. ¿Ok? O sea, hay personas que van a trabajar el proyecto. ¿Ok? Sí. A esas personas, esos también son actores. Claro, ajá. ¿Okay? Las autoridades competentes que tienen que elegir, por ejemplo, las autoridades de la comunidad, las autoridades de los gobiernos locales, etcétera, que van a participar en el proyecto, también son actores y también es posible que ellos nos puedan brindar cierta información. ¿Ok? Ahora, recuerda que lo mejor para la sistematización es haber avanzado ya algo para poder extraer experiencias en este caso. Ahora, en este caso nos vamos a proyectar, ¿no? Sí, entonces, claro. Por ejemplo, si lo que nos interesa
¿Puedes comentarme desde tu punto de vista, porque tú conoces más el tema, cuál es tu eje de sistematización? Mi eje de sistematización, lo que había considerado es cómo se está llevando a cabo, ¿no?, el proceso de implementación del programa intercultural de formación para formadores en manejo forestal comunitario. Uh-huh. Poniéndole el sitio en el departamento de Ucayali. Ok. Pero, ¿y para qué les interesa saber eso? Nos interesa saber para en el transcurso del curso, cuando se vaya a ejecutar, para mejorarlo y poder aplicarlo en otras regiones del país, Ok. Por como ejemplo, una experiencia, ¿no? yo te aconsejaría que cuando hagas tus entrevistas, para estos actores que, como una especie de entrevista a priori, podrías plantear cuáles serían los factores que posibilitan lo que tú me estás comentando, que esta iniciativa se pueda replicar en otras realidades, ¿no? Okay. Esa podría ser una pregunta que podría orientar mejor los cuestionarios o entrevistas para los actores con los cuales sí puedes contar en este momento, para que vayas a desarrollar, porque de todas maneras se va a hacer, ¿no? Claro. Cuando hagas tu sistematización, no te vas a enfocar solamente en la gente que recibió, o los pobladores o técnicos que recibieron la capacitación, sino en el equipo también que ha participado. Ok, ya. Sí. Uh-huh. Ya, profe. Gracias. ¿No? Con todo. Ok, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Reinicié el sistema, entonces tenemos un poco más de tiempo. Si tienen alguna otra duda, todavía estamos aquí. Correcto. No, ninguna otra duda con respecto al tema. Lo interesante va a ser, y creo que en otros cursos voy a plantear así, el tema de preguntas. O sea, lo ideal sería que yo les pueda preguntar y que ustedes tengan capacidad de poder responderme elementos, ¿no? Es importante hacerlo así, porque lo que queremos es que estos espacios sean del mismo nivel, del mismo rigor con el cual dictamos los cursos en Holanda, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes que reconozcamos que esos espacios no son espacios pasivos. Si ustedes participan, si ustedes ponen sus aportes, lo vemos en el curso, lo vemos en el aula virtual, pero también sería interesante tener estos espacios para poder conversar también, ¿sí? Entonces, recordemos eso, ¿sí? De pronto, en la siguiente sesión, podría ser interesante que ustedes estén listos para responder a ciertas preguntas, ¿no? Cosas simples, como por ejemplo, Alicia, ¿estás ahí? Ok. Sí estoy, Sí. sino que no se me corría el encender el micro, sí estoy. Ok. Alicia, una pregunta. ¿Cuál Sí. es tu eje de sistematización? Estaba pensando qué factores nos posibilitaron que la Escuela de Líderes funcionara durante 7 años, ¿no? ¿Qué factores nos ayudaron? ¿Ya? Bueno, empecé a ver eso porque hemos tenido desde el inicio, ha habido dinero desde la municipalidad. La convocatoria se ha hecho desde la municipalidad, habían organizaciones desde la sociedad civil que también entraron dentro del proceso, y también desde el área, podríamos decir que el área se creó después, también había interés, ¿no? O sea, había un grupo de gente interesada en que esto se masificara. Pero cuando, particularmente digo yo, ¿no? Creíamos que esto ya tenía su rumbo, tenía cosas hechas, ya tenía líderes que habían salido de la escuela y que iban a continuarlo, sean ellas las que lo desaparezca. Eso me pongo a pensar, ¿no? Y bueno, eso fue el año pasado. Por un lado puede ser menor competencia. Voy a responder a Eliana en un momento. Ahora, sí, sería interesante, por ejemplo, en este caso, cuando ustedes ya plantean sus entrevistas, por un lado, ver cuáles son los factores que coadyuvaron
o que hicieron sinergias para que ese proyecto o programa sea exitoso, desde el momento de su concepción hasta el momento de que se implementa. Y Sí. por otro lado, sería interesante que ustedes también planteen preguntas con respecto a la sostenibilidad. ¿Ok? Porque de pronto han habido factores que han hecho que en teoría, parecía que era sostenible, ¿no? Parecía que sí se había apropiado, las autoridades se habían apropiado de este concepto, de este programa y lo estaban implementando. Pero en un momento algo ha faltado en los aspectos de sostenibilidad. Diferentes puntos, por ejemplo, desde el punto de vista económico-financiero. De pronto sí hay presupuesto, ¿no? Hay otros elementos desde el punto de vista desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, ¿no? De pronto, los aspectos políticos han sido claves para que esta escuela no sea sostenible, ¿sí? Desde el punto de vista de decisión política, ¿sí? Entonces, es un tema de poder hacer las preguntas en el momento correcto y sería interesante que también ustedes vean esos temas, ¿no? Por un lado la implementación y por otro lado la sostenibilidad. Bien, tenía una pregunta, perdón, Alicia, de Eliana, decía, el plan de entrevistas siempre se esquematizan en base a 4 momentos indicados en la guía. Sí, sí, tenemos el momento inicial, la implementación, la situación actual y también las lecturas aprendidas. Esos son los mínimos, lo mínimo que deberíamos de manejar. ¿Sí? Exacto, exacto, como justo también lo planteas en el chat, Eliana. Y sí, debería de hacerse para al menos esos cuatro momentos. Ok. ¿Hay alguien más que tenga alguna consulta o duda? Yo quería preguntar lo de los momentos, ¿no? Como es una experiencia que ya casi pasó, ¿no? No sabría cómo calificarla. Por ejemplo, todo lo que significó el que se formara, ¿ya? Después, cómo se desarrolló desde un grupo interesado, un grupo de interés para socializar saberes, socializar posiciones frente a cómo estaban las mujeres y la necesidad de capacitación para poder entrar en los espacios públicos. Se logra que algunas mujeres, pocas, pero entran, 14, ¿no? Entran a los espacios públicos, ¿ya? Expectantes. Un grupo, como cuando son las campesinas las que entran, esto permanece, pero cuando entran ya esta de la ciudad, lo desaparece. Bueno, desaparece no, porque los fondos están. No hay, bueno, lo que me decía el gerente de desarrollo social desde esto, ¿no? Me decía, es que no hay una persona que se haga cargo. Y no se trata de que una persona se haga cargo, ¿no? Sino se trata de que esto sea sostenible. Las personas se pueden morir, las ideas, ¿no? Eso no termino de encajarlo, ¿no? Y yo ahí estoy viendo solo 3 momentos y hablan de 4 momentos. Claro, la situación actual, el proceso en sí mismo, la situación final o actual, las lecciones y las lecciones aprendidas. Ahora, es importante tratar de explorar, ¿no? O sea, un tema importante en la sistematización, uno de los instrumentos es hacer la línea de tiempo, ¿no? Desde la situación, desde la concepción del proyecto hasta su momento de implementación y su fase final, ¿no? Con los diferentes actores y roles, etc. ¿Okay? O sea, los hitos, lo más importante en cada proceso. Por ejemplo, ¿qué fue lo más importante en el proceso de selección de la experiencia? Por ejemplo, de identificación de los problemas, ¿no? O sea, ¿por qué se eligió ese tema de capacitar a capacitar a líderes, ¿no? Por un lado. Ahora, no te puedo dar la respuesta, ¿no? Porque obviamente para eso es necesario hacer la sistematización, para eso es necesario investigar, ¿no? La sistematización es en realidad un procedimiento que parte muchísimo de elementos de investigación.
Entonces hay que hacer las preguntas puntuales, ¿no? Preguntas que de pronto no le van a gustar a alguna gente, ¿no? Pero me parece que por ahí puede ser un tema interesante, justo el que plantea, cuando cuando estos temas entran al ámbito urbano, es una dinámica distinta, ¿no? ¿Qué es distinto entre lo urbano y lo rural? En función de que esta escuela de líderes pueda seguir adelante o no. ¿Ok? Entonces, eso me parece que es interesante explorar. ¿Sí? Gracias. Sí. Sí, sí, sí. Claro, o sea, yo puedo ensayar respuestas, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros rescatemos la información de la propia experiencia, ¿no? Porque como experto, como consultor, uno puede dar ideas, pero ese no es el caso aquí. El caso es que ustedes están en la capacidad de poder obtener la información. Bien, si no tenemos otra consulta o duda, tenemos que despedirnos por ahora y nos estaríamos viendo en la siguiente sesión, que ya sería la última. ¿Mm? Me parece que sí, porque según mi calendario tenemos una sesión más el 28. Sí, el 28 de noviembre. El 28 de noviembre tenemos una sesión más y ya con eso terminamos en este caso, ¿sí? Pero todavía seguimos una semana más, me parece, ¿no? Para seguir avanzando en el curso. Bien, entonces ha sido un placer vernos, conversar con ustedes estos minutos y bueno, nos estamos viendo en el resto del curso. Recalcarles que eh, en este punto ya ustedes están en capacidad de poder pedir sus certificados. Obviamente se dan cuando el curso termine, pero si ustedes ya han avanzado el módulo 1 y 2 con absoluta seguridad, ya tienen un certificado. Entonces es importante que lo pidan desde ahora para que Sinergias y la Universidad de Ducens pueda coordinar para emitir el certificado. Entonces les pido por favor que lo hagan con tiempo, porque a veces pasa que nos lo piden un poco a destiempo y a veces lo piden con urgencia, ¿no? Porque tienen un trabajo, tienen que presentarse en una universidad y necesitan los créditos o lo necesitan para su CV. Entonces, a veces es complicado porque no es tan fácil, ¿no? A veces, por ejemplo, yo no estoy disponible y no autorizo inmediatamente mi firma digital o me puedo demorar un par de horas, ¿no? Y ustedes lo necesitan en el momento. Entonces, sí les pido por favor también que lo hagan con tiempo. La universidad también es lo mismo, ¿no? Coordinamos el tema de las firmas y además de la firma también coordinamos la emisión del certificado con el número de registro que es único para cada certificado. Entonces es importante que ustedes lo pidan con tiempo. ¿Sí? Y bueno, la mayoría de ustedes ya está si ustedes han participado en el curso, pueden optar al menos por el certificado de participación. ¿Ok? Luego pueden optar por el de aprobación o el de excelencia, dependiendo obviamente de sus calificaciones. Bien, entonces hasta aquí mis comentarios y nos seguimos viendo en el resto del curso. Cuídense mucho y nos seguimos viendo hacia la Muchas siguiente. gracias. A ustedes, nos vemos. Hasta luego, cuídense. Gracias. Chao, un abrazo, cuídense mucho.